Vamos a hablar del tema de Francisco Antonio Laurena, que es apodado el Petizo de los Ajos, que fue un asesino serial acá en Argentina muy conocido, que fue de los años de la década de 1970 y dejó una huella muy importante en nuestro país en la historia criminal. Voy a arrancar con la parte el inicio, que sería el origen y el contexto familiar en la que él vivía y cómo evolucionó para ser un asesino, digamos. Francisco Laurel había nacido en la provincia de Corrientes, en la parte del noroeste de Argentina. Tuvo un entorno bastante pobre, digamos, vivió en un lugar que estuvo muy marcado la pobreza, de que nació, y estuvo rodeado de condiciones bastante precarias, tuvo también situaciones bastante difíciles, porque vivía en un barrio muy peligroso, había mucha corrupción y bueno, estar constantemente expuesto a eso es un poco traumático. Este, a, a partir del lugar donde vivía moldeó su carácter y tuvo una visión diferente del mundo y vivía en las partes de las zonas rurales de Corrientes que no, que no ofrecía muchas oportunidades para mejorar las condiciones de vida. Aunque también no se sabe mucho tampoco qué pasó en su infancia, hubo unas experiencias que hizo que se forje una personalidad introvertida y un poco resentida de Francisco, que más tarde lo haría como medio antisocial y violento. Este grupo está conformado por Ignacio Villafuerte, Octavio Gardela, Antonio Echagüe y Axel Bet. Francisco Laurena después se fue a vivir a Buenos Aires, buscando una buena vida, porque vivía en Corrientes y no tenía un buen pasar económico, entonces se trasladó a Buenos Aires. Y como muchos inmigrantes del interior del país, para encontrar un trabajo y mejorar su situación económica, pero la ciudad no fue un refugio que él esperaba, al contrario, porque en Buenos Aires Francisco se vio atrapado en un entorno también urbano, con muchas tendencias violentas y antisociales de ahí. Vivía en barrios marginales y la ciudad era bastante dura y la vida también era bastante dura y tuvo que intentar sobrevivir porque no tenía trabajo, no tenía una educación buena. Entonces se empezó a introducir en los robos, en los asaltos, que lo empezaron a como ayudar a vivir en un ambiente hostil como el que estaba, digamos. Entonces después se fue a Capital, en Argentina, y en esos años era un lugar en la cual la ciudad se estaba expandiendo y había mucha desigualdad, mucha diferencia de clases sociales, entonces la migración de personas a Buenos Aires les costaba mucho arrancar, digamos. En la parte de su modus operandi, que, que era una persona bastante metódica, frío y muy violento, y que a su violencia la podía llegar a esconder un poco, pero en sí era una persona violenta, y que en su época los llegó a, esta calma, ponele, los llevó a como a permitir de escaparse de las autoridades durante un buen tiempo. Hay una selección de víctimas específico, que eran por lo general siempre eran mujeres jóvenes que estaban solas por la calle y generalmente de la clase trabajadora, o sea, humilde. Las mujeres que a menudo vivían en barrios de Buenos Aires bajos, les presentaban como un objetivo fácil porque estaban bastante vulnerables y estaban totalmente aisladas de entornos protegidos. Laurena, por lo general, siempre estaba acechando a sus víctimas antes de empezar el acto. Él acechaba, observaba las rutinas de sus víctimas y él esperaba el momento oportuno para atacar y secuestrarlas y hacer lo que él hacía, que era, llegaba a torturar, las violaba y también al final las terminaba matando. El método que usaba Laurena para atacar era muy eficaz porque solía atacar a las víctimas por sorpresa siempre de noche. Estaban solas y desprevenidas, en algunos casos se introducía a sus hogares y aprovechaba la falta de seguridad de las zonas y procedía a golpear o a estrangular a las víctimas hasta dejarlas inconscientes.
lo que le daba un control total sobre la situación. Con las víctimas indefensas, Francisco procedía a agredir sexualmente y la violencia sexual era un componente central de su modus operandi, lo que indicaba una motivación profunda, patológica de sus crímenes. Después de la agresión, generalmente asesinaba a sus víctimas mediante la estrangulación o golpes contundentes, por lo general en la cabeza. Tuvo un patrón de ataque que se repetía con frecuencia y lo que le dificultaba la identificación de la captura de Laurena por parte de las autoridades. Después tuvo unos signos característicos que eran los aspectos más macabros y que desconcertaban más de los crímenes de Francisco, que era su hábito de dejar pequeñas cantidades de ajo en las escenas de los crímenes, que era su comportamiento particular porque le llegó el apodo del petizo de los ajos y añadió un elemento de ritualismo a sus asesinatos que también como que intrigó un poco a los psicólogos y a los criminólogos. El uso de ajo se podía como interpretar de varias maneras por algunos, que era esto de que podía haber sido una especie de firma personal o no sé, un rastro para dejar señal de la presencia de él. O también era para burlarse de las autoridades que lo buscaban. O también habían otros que especulaban que podía haber sido, no sé, un intento de ocultar el olor a la muerte o incluso símbolo personal. Un Francisco símbolo Laureana, oculto, conocido por su pero crueldad y hasta ahora no se meticulosidad, sabe es por qué responsable dejaba de al eso, menos 15 asesinatos y por qué dejaba violaciones, pequeñas aunque el partes número real de víctimas de podría ajo ser en sus escenas considerablemente de mayor. crimen. Laureana tenía un modus operandi que reflejaba su naturaleza despiadada, que en la mayoría de casos estrangulaba a sus víctimas utilizando sus manos como arma mortal, pero en situaciones en las que encontraba resistencia, no dudaba en dispararles con un revólver calibre 32 que siempre llevaba consigo. Laureana no solo se conformaba con arrebatar la vida de sus víctimas, sino que también se apoderaba de objetos personales que para él representaban souvenirs de sus atroces crímenes. Estos artículos, que incluían cadenitas, pulseras y otros pequeños objetos de valor sentimental, eran hallazgos recurrentes en las escenas de crímenes. Estos macabros trofeos fueron descubiertos más tarde en su vivienda, confirmando así su costumbre de conservar recursos de sus asesinatos, quizás como un retorcido recordatorio de su poder sobre la vida y la muerte. Uno de los crímenes más atroces y perturbadores que se le contribuyen es el del asesinato de dos hermanos, Noemi y Nora, de tan solo 5 y 7 años respectivamente. Este doble homicidio ocurrió en la localidad de Boulogne, en una tranquila casa familiar que Laureana había estudiado minuciosamente antes de llevar a cabo su ataque. Conociendo los movimientos de la familia, esperó pacientemente en el momento adecuado, las breves salidas de la madre que dejó a las niñas solas en casa. En la soledad de la noche, Laureana irrumpió en la vivienda, aprovechando la vulnerabilidad de las pequeñas. A la niña menor, Noemi la asfixió brutalmente con sus propias manos, un acto que reflejaba la frialdad con la que actuaba. Su hermana mayor, Nora, al darse cuenta del peligro, tratando de defenderse, pero fue en vano. Laureana, en un acto de pura maldad, le disparó en la cabeza, acabando con su vida de manera instantánea. Cuando la madre regresó de su hogar, encontró la escena más aterradora que una madre podría imaginar. Los cuerpos sin vida de sus hijas yacían en el suelo de su propia casa, víctimas de una violencia inconcebible. Este crimen en particular causó una profunda conmoción en la comunidad y se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de la carrera criminal laureana, evidenciando no solo su brutalidad, sino también su total desprecio por la vida humana. Este es tan solo uno de los casos que se le atribuyen al caso de Francisco Antonio Laureana, que se le contabilizan al menos 15 asesinatos y violaciones,
que podrían incluso ser más. El jueves 27 de febrero de 1975 por la tarde, una niña de 8 años vio a Francisco Laureano y le pareció igual al asesino del identikit que su familia tenía fijado en la heladera. Y le contó a su madre. La mujer sintió llamar a su marido para dar aviso a las autoridades. Y ahí fue cuando Laureana pasó por frente y sonrió y siguió de largo. La policía lo encontró a pocas cuadras y las características que tenía él eran parecidas a la del identikit. Se acercaron al sospechoso para pedirle que los acompañara para un interrogatorio. Según el informe de la policía, Francisco Laureana sacó entonces de una bolsa que llevaba en el hombro un arma de fuego y empezó a disparar a los oficiales, iniciando así un tiroteo en el que Laureana recibió un disparo en el hombro y luego escapó malherido, escondiéndose de la policía en un gallinero que se encontraba en los fondos de una mansión. Una perra que cuidaba del lugar marcó a su dueño el lugar donde se escondía Laureano. Los policías bonaerenses se acercaron al gallinero y acribillaron a Francisco Laureano. La policía lamentó haber tenido que matarlo, ya que hubieran querido interrogarlo sobre los motivos que lo llevaron a cometer los crímenes. Se encontraron en el gallinero también dos gallinas muertas a tiros. Se desconoce si la policía o si Francisco Laureano, con su instinto violento, no resistió de matar. Cuando se le informó a su mujer, ella atinó a decir: acá tuvo que haber un error, mi marido no pudo haber hecho todo eso. Era un buen padre, un buen marido, un artesano que amaba lo que hacía. Como el asesino era un fetichista, muchos crímenes que pudieron resolverse al encontrar en las botas de su casa objetos que le pertenecían a las víctimas, junto con armas de fuego. El caso de Francisco Antonio Laureana, uno de los asesinos más prolíficos de la historia argentina, pasó relativamente desapercibido debido al complejo clima político reinante durante el gobierno de Isabel Perón. El caso de Francisco Laureana se destaca como uno de los episodios más sombríos y perturbadores de la criminalidad en la historia argentina. Sus actos de violencia han dejado una huella indeleble en la memoria de todo el país. La forma en que Laureana acechaba a sus víctimas y la manera en que sus crímenes se desarrollaron y contribuyeron a forjar una imagen aterradora que persiste hasta el día de hoy en nuestra sociedad. La figura de Francisco Laureana es frecuentemente comparada con la de otros asesinos seriales, tristemente famosos en la historia argentina. Entre ellos se encuentra Cayetano Santos Godín, que populariza debido a sus actos de violencia y acoso hacia menores, y Carlos Robledo Puch, apodado el Ángel de la Muerte, famoso por su cadena en serie de asesinatos. Estas personas comparten con Laureana no solo la brutalidad de sus crímenes, sino también el impacto profundo y duradero que han tenido en la sociedad. El legado de Francisco Laureana, como el de sus tristemente célebres mencionados, sirve como un recordatorio inquietante de los rincones más oscuros de la psicología humana, y de cómo las acciones de unos pocos pueden alterar profundamente el tejido social y cultural de una nación. La memoria de sus crímenes continúa evocando una mezcla de horror y fascinación, destacando la necesidad de enfrentar y entender las profundidades del comportamiento criminal para prevenir y mitigar futuros actos de violencia. Bueno, en esto concluimos en la historia de Francisco Laureana. Gracias por escuchar. Tuvo